Levante afronta la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona en un encuentro marcado por el resultado de la ida, ese 2-1 cosechado por los de Paco López en el Ciudad de Valencia, gracias a los goles de Eric Cabaco, que fue su primer gol con la camiseta del Levante, también su primer gol en Europa, y evidentemente gracias al gol de Borja Mayoral, que parecía que encarrilaba el resultado, y también evidentemente lo que podría haber supuesto la vuelta en el Camp Nou, de no ser por el gol cosechado en los instantes finales por parte de los de Ernesto Valverde, después de un penalti cometido sobre Denis Suárez, que fue uno de los grandes agitadores del encuentro en la segunda mitad. Para este encuentro, para la vuelta que se disputará en el Camp Nou, Paco López ha dejado a 5 jugadores fuera de la convocatoria. Se cae de la citación Chema, lesionado por un mes después de esa lesión en la meseta tibial, y también se caen de la convocatoria tanto Roger y Bukcevic, que ya estuvieron ausentes en la ida, también Antonio Luna, que todavía arrastraba molestias y no entró en la citación, y deja fuera de la convocatoria a Rubén Rochina, que no ha recuperado bien después de la derrota frente al Atlético de Madrid en el Wanda, en la que disputó unos minutos en la segunda mitad, y el centrocampista zurdo, que ya fue de la partida y un hombre importante en el encuentro de ida, se perderá la vuelta en el Camp Nou, en un campo que conoce debido a que él se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Veremos, ¿no?, lo que puede transcurrir este encuentro. El Levante, o el propio técnico Paco López, en la rueda de prensa ha matizado que el Levante es el que tiene la ilusión pero no la obligación de pasar, le pasa la papeleta a los de Valverde, y veremos cómo puede transcurrir ese encuentro, esa vuelta de los octavos de final para un Levante que quiere seguir vivo en la Copa del Rey.